1812. En plena decadencia del imperio napoleónico, los Estados Unidos de Norteamérica, una nación que tenía unas décadas de ser independiente, aprovecha el contexto bélico europeo para iniciar su expansión continental e invade las colonias británicas en Canadá. Inició así la guerra anglo-estadounidense. En 1814, los británicos tomaron Washington, la capital de la naciente nación, y quemaron lo más valioso, la memoria histórica de ese joven país. Los ingleses invadieron Estados Unidos y quemaron la biblioteca, entre otras cosas. Y a partir de ahí empezaron a construir una biblioteca que no han dejado de construirla. Tiene, no sé, como 50 millones de cosas. Tiene desde libros, revistas, folletos, películas, videocassettes, lo que usted quiera. Tiene hasta los objetos que tenía el presidente Lincoln en los bolsillos el día que lo mataron. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos es una de las más grandes del mundo, con una colección total de más de 158 millones de objetos catalogados. Incluye más de 36 millones de libros en 470 idiomas, 68 millones de manuscritos, 1 millón de números de periódicos de todo el mundo, así como incunables, videos y cómics. Tiene todo. Para darle una idea, nada más la colección de mapas, cuando yo estaba ahí, de mapas, que tienen mapas de todo el mundo, era de 4,5 millones de mapas. Entonces, no, es una locura. El incendio de una biblioteca o de un acervo histórico es siempre una tragedia para el mundo. Desde la antigua Biblioteca de Alejandría hasta la Cineteca Nacional de México, la destrucción de acervos históricos tan importantes equivalen a mermar la memoria colectiva. Pero es una memoria que se debe construir y preservar. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos es un modelo mundial. Y eso se debe a una cosa que es muy importante, que en México nos costaría mucho trabajo entender, que es el servidor civil de carrera. En la Biblioteca del Congreso solamente el director y su secretaria son de confianza, solamente. De ahí para abajo, todos los demás han llegado por méritos. Entonces, claro, eso le ha dado una base sólida, administrativa, metodológica. Es la gran influencia bibliotecológica en el mundo, es la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Adolfo Rodríguez Gallardo es uno de los más brillantes bibliotecólogos de México, un verdadero guardián de la memoria, al haber contribuido a cimentar los acervos históricos más importantes de nuestro país en el sistema de bibliotecas de la UNAM, que tiene acervos tan relevantes como el de la Biblioteca Nacional, la Hemeroteca Nacional, la Filmoteca de la UNAM, entre muchos otros. Su trabajo se considera nodal en el ámbito bibliotecológico. José Adolfo Rodríguez Gallardo nació en Piedras Negras, Coahuila, el 28 de marzo de 1942, en el seno de una familia amorosa y humilde. Podemos decir que éramos de una familia pobre, de familia clase media baja. La educación de mis padres apenas llegaban los dos, habían terminado la primaria, que en aquel entonces la primaria era de 4 años. Siendo muy pequeño, la familia emigra a la Ciudad de México, a la colonia Juárez, lo que marcaría definitivamente la vida de Adolfo Rodríguez Gallardo. Cerca de mi casa estaba la Biblioteca Benjamin Franklin, en la calle de Génova, y entonces era una biblioteca pública pequeña, muy bonita, muy cálida, que tenía una sala para niños. Y en esa sala para niños empecé yo a poder sacar libros. De hecho, lo único que le pedían a uno era que su padre o su tutor firmara que sea responsable. Y empecé a asistir a la biblioteca y esto me fue dando una idea de la importancia. Había una actividad que a mí me gustaba mucho, que era la hora del cuento, que leía una bibliotecaria que se llamaba Aurorita, nos leía y nos ponía a discutir un texto. Y entonces esto me fue llevando al gusto por el espacio bibliotecario. Realiza la mayor parte de sus estudios básicos en la Ciudad de México y siempre en escuelas públicas. Soy producto de educación pública en México. Yo estudio toda mi carrera en instituciones públicas, tanto en México como en Estados Unidos. Su primer encuentro con la universidad será por sus estudios en la Preparatoria 5 en Coapa.
Tuve ahí a Eduardo Blanquel, a Héctor Azar, Marijuelia Pastrana, que me daba etimologías. En fin, un grupo de profesores muy, muy brillantes. Este encuentro con los maestros universitarios será definitivo en su elección profesional. El maestro Blanquel, que fue un famoso profesor de la Facultad también de Filosofía y Letras, había sido mi profesor de Historia y me impactó muchísimo su cultura, su forma de enseñar, en fin. Y entonces yo quería estudiar Historia, pero mis padres decían que me iba a morir de hambre. Y entonces un poco me forzaron a que estudiara Derecho. Estudié un año de Derecho, entonces al terminar el primer año dije, bueno, si ustedes quieren yo les sigo, pero no lo voy a ejercer. Y entonces me dijeron, bueno, pues haz lo que se les pegue la gana. Entonces me cambié y estudié un año de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras. Ahí tuvo maestros excepcionales que consolidaron su vocación. Pues yo tenía nada más ni nada menos que profesores a Ortega y Medina, al maestro Gorman, a Gurría Lacroix. Entonces, de verdad, cuando uno dice, bueno, es que realmente era un privilegio tener esos profesores. Pero no termina la carrera en la Facultad de Filosofía y Letras. Un nuevo encuentro con el profesor Eduardo Blanquel será definitivo en sus estudios profesionales. Lo encontré un día en el pasillo y me dijo, qué bueno que te veo porque te venía a buscar a ti, porque el Colegio de México está ofreciendo unas becas para estudiar Historia. ¿Por qué no haces la solicitud para eso? Entonces hice la solicitud y afortunadamente fui aceptado en el Colegio de México. Pero, de una manera u otra, la UNAM sería parte de su destino. Encontré que en el programa de formación y mejoramiento de la vida académica de la universidad que tenía el maestro Chávez, don Ignacio Chávez, gran rector, lanzaron una convocatoria para formar bibliotecarios. Esta convocatoria me excluía a mí porque la convocatoria era muy específica, decía la Universidad Nacional Autónoma de México, lo recuerdo muy bien, convoca a los egresados de sus escuelas y facultades. Y yo venía del Colegio de México, entonces pregunté si yo podía concursar y después de un tiempo me dijeron que sí, que concursara. Pero déjeme decirle que yo concursé porque pensaba que la bibliotecología era una parte de la historia y le voy a decir por qué. La bibliotecaria del Colegio de México, de la directora, Susana Uribe, era historiadora. El maestro Antonio Pompa y Pompa, que era el director de la Biblioteca de Antropología, era historiador. El doctor Ernesto de la Torre, que era director de la Biblioteca Nacional, era un historiador. Entonces, con esa confusión, sin saber realmente, yo pensaba que la bibliotecología era una parte de la historia, cosa que después descubrí que no, pero que no se contraponían, porque muchos de los trabajos que yo he hecho tienen una orientación y un carácter histórico. Gracias al programa del Dr. Chávez, estudió la maestría en bibliotecología en la Universidad de Austin, en Texas, en 1966. Me tocó, el director era el doctor Robert Douglas, que fue el que realmente fue mi tutor, el que nos fue pastoreando, el cual realmente yo le agradezco que los demás estudiantes tenían, digamos, 10 minutos para seleccionar sus materias. Llegaban y discutían con él y con los mexicanos que estábamos ahí, especialmente conmigo, fue muy generoso porque me daba media hora y discutíamos y siempre me decía, ¿y esta materia para qué le va a servir? ¿Y esta materia cómo la pienso utilizar? O sea, no solamente era el inscribirme, sino el estar preocupado de que realmente el programa que yo tomara fuera de utilidad para México. Y tuve la fortuna de tener en las clases de bibliografía latinoamericana nada más ni nada menos que la doctora Nettie Benson, que es una latinoamericanista muy famosa, que lleva el nombre, la biblioteca de la colección latinoamericana de Texas, lleva el nombre de Nettie Benson. Es una mujer que obtuvo el premio, le dieron el premio Águila Azteca por sus trabajos distinguidos, fue una historiadora muy importante. Se tituló como maestro en bibliotecología por la Universidad de Austin, en Texas, con la tesis Guía de Materiales de Referencia sobre las Humanidades Mexicanas, 1970. Fíjese qué curioso, yo el único que no tenía derecho a participar porque venía del Colegio de México, fui el que terminé con el programa del maestro Chávez. Y el compromiso era al regresar incorporarse a trabajar en las bibliotecas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pese a su notable formación bibliotecológica, no pudo establecerse en un principio en la UNAM, por la convulsión política que prevaleció en aquellos años.
La penosa renuncia del doctor Chávez lo lleva por otros rumbos profesionales. De junio a diciembre de 1968, trabaja en la biblioteca Benjamin Franklin. Tuve que aprender todos los departamentos de la biblioteca Benjamin Franklin. Eso me fue muy importante porque no trabajaba yo en una sola área, sino trabajé en la parte de préstamo, trabajé en la parte de consulta, trabajé en la parte de procesos técnicos, trabajé en la parte de adquisiciones, y entonces eso me dio un conocimiento global, el cual me ha servido en la vida muchísimo. Volvió a la UNAM a dirigir la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras durante el periodo 1969-1970. Por motivos políticos, deja el puesto universitario para ser coordinador de información técnica y documentación del Servicio Nacional de Adiestramiento Rápido de Mano de Obra en la Industria, ARMO. Y había un programa de formación de recursos en Moscú. Y entonces me dijeron, bueno, le damos el trabajo siempre y cuando usted acepte irse 3 meses a Moscú a tomar un curso. Y este fue un curso apoyado por la Organización Internacional del Trabajo, por el Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo y por BINITI, que era un centro de documentación del gobierno soviético. Entonces pasé 3 meses estudiando información industrial. En 1971 se integra como subdirector a la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, ENBA, y en 1972 se vuelve director, puesto que ocupa hasta 1976. Teníamos algunos profesores que eran muy brillantes profesores, pero con una amargura terrible por frustraciones personales. Y entonces descubrí que me echaban a perder a los alumnos en el primer año. Ya cuando llegaban a la final del primer año, los alumnos ya estaban totalmente... Entonces lo que hice fue invitar gente joven que daba los cursos de los primeros años, y a las grandes estrellas un poquito amargadas las pasé al final, cuando ya el estudiante podía defenderse un poco mejor, ¿no? En 1973 regresa a la UNAM definitivamente para hacer historia en la administración bibliotecaria del país. Acababa de pasar la huelga que había tirado a Pablo González Casanova, en el cual el sindicato había jugado un papel muy, muy importante. Y yo me sentí en la obligación de decirle al doctor Soberón, oiga doctor, pero antes de que usted me nombre, yo no tengo ninguna experiencia en cuestiones sindicales. Y me dijo, yo tampoco, vamos a aprender juntos. Y aprendí junto a él y fue un gran rector. De verdad, creo que era un hombre extraordinario, muy preocupado por las cosas. No era un rector que daba órdenes y alejado, sino que iba y se sentaba a trabajar en la dirección de bibliotecas y nos pedía informes y sabía muy bien lo que estábamos haciendo. Y apoyó mucho a las bibliotecas, en algunos casos no necesariamente tanto con dinero, sino con algunas disposiciones muy sencillas, como por ejemplo, mandó un acuerdo por el cual el dinero que se dedicaba a la compra de material bibliográfico no se podía transferir a ninguna otra partida, porque dentro del presupuesto es común pasar de papelería a muebles o de muebles a algo. Y entonces dijo, no se puede pasar. Lo que destinamos a colecciones, libros y revistas, tiene que ser gastado en libros y revistas. Y esto empezó a hacer que crecieran las colecciones bibliográficas en forma importante. Pero uno de los logros más importantes de la gestión de Adolfo Rodríguez Gallardo fue la creación del software LibroUNAM para la gestión de catalogación del acervo universitario. En la Universidad de Texas había una sola computadora, que era la computadora oficial en que llevaban la administración escolar, la parte científica, que era una computadora IBM 360, creo que era. No, llegaba en un tráiler, que la fuimos a ver todos. Entonces, estábamos, le estoy hablando de 73, 76, algo así, y las primeras PC fueron en 80 y tantos. O sea, nos faltaban como 5 años para que apareciera la primera PC. Y entonces hicimos un programita. Él había hecho un proyecto de qué queríamos con la computadora. Y entonces se lo llevamos al director de cómputo y dijo que estábamos locos, que eso no se podía hacer. Un día, Carlos Aguilar, que era el subdirector de cómputo, me llama y me dice, oiga, tenemos aquí este proyecto que usted presentó, quisiéramos platicar con usted. Y entonces llegó a mi oficina acompañado de Charlotte Bronsoil,
A Charlotte le habían dicho, ¿quieres hacerte una tesis chafa ahí de 2 meses? Y se tardaron como 3 años en hacerlo. Y ya fue un grupo de... Adolfo Rodríguez Gallardo comenzó a reorganizar todo el sistema bibliotecario universitario, que en 1973 se componía de 140 bibliotecas con 2 millones de volúmenes, para atender a poco más de 320,000 usuarios. El proyecto LibroUNAM inició en 1975 y culminó en 1978, siendo un hito en la organización bibliotecaria latinoamericana. Se hizo también que obtuvo un premio de computación, LibroUNAM, y fue 2 cosas, un programa para capturar cosas y un banco de datos que nos permitía tener la información de los libros para diferentes bibliotecas. Y fue tan exitoso además que muchas bibliotecas empezaron a usarlo como fuente de catalogación. Entraban al catálogo de la universidad, veían cómo habíamos clasificado el libro y lo copiaban, lo cual estaba bien. Fue el primer banco de datos que se tuvo propio en América Latina y marcó un hito muy importante en la incorporación de lo que ahora son las tecnologías de la información, que entonces simplemente hablábamos de la computadora. La exitosa gestión en la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM lo lleva a ser requerido por la Secretaría de Educación Pública para dirigir la naciente Dirección General de Bibliotecas de la SEP en 1977. Me invitaron a que yo fuera director general de bibliotecas de la Secretaría de Educación. En la primera reunión, el jefe de la Secretaría de Educación Pública, el secretario, era Porfirio Muñoz Neto. Y le digo, el problema que tenemos es que no tenemos personal profesional. Entonces necesitamos hacer un esfuerzo muy grande de formar profesionales, de ofrecer buenos salarios para traer a algunos profesionales de otros lugares y capacitar a los que tengamos. A los que tenemos no los podemos cobrar. Y entonces él me dijo, no se preocupe, vamos a cerrar unas bibliotecas del Fondo de Cultura Económica y ese personal se lo vamos a pagar. Y entonces yo le dije, discúlpeme, licenciado, pero yo lo que estoy pidiéndole es que me apoyen con personal profesional. Y entonces me volvió a decir, no, esas librerías no tienen sentido y las vamos a cerrar y ahí se lo vamos a poner. Y necio que soy, se me subió los Rodríguez y le dije, mire, licenciado, parece ser que no nos estamos entendiendo. Usted está hablando de desempleados y yo estoy hablando de profesionales. Y se levantó y se fue. Pues ahí presenté mi renuncia. Vuelve a la UNAM para promover la fundación del CUIB, el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas. Soberón había inventado que había 2 programas, uno que se llamaba de superación académica y el otro crónico. Y en el superación académica me lo encargaron a mí, dentro de la Dirección de Bibliotecas. Hicimos cursos y unos diplomados y ahí pedimos más investigadores, cosa que sí Margarita apoyó para que tuviéramos más investigadores. Y entre esos investigadores entraron pues Roberto Guarduño, entró Felipe Martínez, entró Marta Ñorbe, en fin, y entonces hicimos un pequeño grupo. Además de su fundador, Adolfo Rodríguez Gallardo es su primer director, por un breve periodo de 3 años. Empezamos con muy poquitas personas. Cuando empezamos teníamos solamente una persona que tenía doctorado, 2 personas que tenían maestría y los demás tenían licenciatura. Lo que fue el Centro Universitario de Estudios Bibliotecológicos es hoy el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de Información. La idea del centro era que hubiera un espacio de reflexión, de innovación, de propuestas que pudieran irle dando sentido a la problemática bibliotecaria en el más amplio sentido de la palabra, para estudiar los fenómenos tanto mexicanos como latinoamericanos como mundiales. Hicimos el primer censo de bibliotecas universitarias, lo hizo Marta Ñorbe. Entonces no sabíamos ni cuántas bibliotecas universitarias había, ni dónde estaban, ni qué tenían, ni nada. Entonces Marta Ñorbe visitó todas las universidades y pudo levantar un censo en que sabíamos todo. Además fue el primer financiamiento externo que recibió
el centro, nos lo dio la Secretaría de Educación Pública. Fue llamado nuevamente a la Dirección General de Bibliotecas del UNAM, primero en el periodo de Jorge Carpizo, periodo en el cual se elaboró un reglamento para el sistema bibliotecario. Sarucán se va a convertir en rector de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1989. Por ejemplo, creamos un comité, el Consejo del Sistema Bibliotecario, que le dio un sentido al sistema bibliotecario muy importante, que tuvo 8 reuniones durante el tiempo que fue Sarucán, y en las 8 reuniones participó Sarucán. En el primer año de rectorado de Sarucán, el presupuesto para libros se aumentó en 180%, y al siguiente año se aumentó en 80%. Se construyeron 20 bibliotecas y se dejaron construyendo otras 20 más. Sigue al frente de la Dirección General de Bibliotecas durante el breve rectorado de Barnés de Castro, que fue interrumpido por una extensa huelga estudiantil. Con Juan Ramón de la Fuente se va a convertir en coordinador del programa de maestría y doctorado en el posgrado de Bibliotecología y Estudios de la Información, donde cumple una misión trascendental. Me propuse que la maestría y el doctorado fueran incorporados al padrón de excelencia del CONACYT. Para eso necesitábamos subir hasta el 60% de graduación y teníamos 4. Hablaba yo con los estudiantes cada 2 meses, me reunían una generación, veía cuáles eran sus problemas, hablaba con los profesores, trataba de resolver, algunas veces eran problemas de tipo administrativo, otras veces de tipo académico, y lo logramos. Otro papel fundamental de Adolfo Rodríguez Gallardo ha sido el de docente, formando a generaciones de alumnos, licenciados, maestros, doctores e investigadores en el área bibliotecológica, al tiempo que ha impartido infinidad de cursos, talleres y conferencias. Con el estudiante uno encuentra la retroalimentación inmediatamente, ¿no? Decía el maestro José Gauss que un profesor en el caminar de su vida empieza a oír los pasos de un estudiante atrás y poco a poco los va oyendo cada vez más cerca hasta que lo pasan a uno. Y si uno logra hacer eso, pues se siente, es la parte más satisfactoria como profesor, ¿no? No menos importante es su producción editorial. Ha escrito innumerable cantidad de libros, artículos en libros y revistas arbitradas del más alto prestigio nacional e internacional. Ha sido editor de libros y revistas especializadas y colaborador en diversos comités editoriales. Uno de los más importantes surgió de su tesis de doctorado, finalizada en 1998. Llevó el título Hacia la recuperación de la formación humanista del bibliotecólogo, publicada por la UNAM en 2001 y que ya cuenta con una segunda edición. Cuando yo lo escribí, yo me encontré con un fenómeno que la profesión de alguna forma se había movido hacia la parte de interesarse en la tecnología, que hay que usar la tecnología, pero creo que lo más importante son ciertos valores que tiene la profesión. Los valores de la libre circulación de ideas. Cuando digo libre circulación de ideas, tiene al menos dos vertientes. Una, la de que el autor debe tener la libertad de expresarse libremente. Y el bibliotecario tendría que defender ese derecho del autor a decir las cosas que quiere decir. Pero por el otro lado también tiene que defender el derecho del lector a poder leerlo. Por su notable trayectoria, ha sido objeto de innumerable cantidad de reconocimientos y distinciones. Pertenece a las sociedades y asociaciones más importantes de su ramo. Desde 1994 es socio honorario de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios. Desde 1997 es miembro del Consejo Consultivo de National Geographic. Desde 2006 es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. En 2008 recibió la Medalla de Honor que otorga la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, por sus siglas en inglés IFLA. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes le dio el reconocimiento Forjadores de la Bibliotecología Iberoamericana. Es miembro del Colegio de Bibliotecólogos del Perú y es socio benemérito de la Federación Brasileña de Asociaciones de Bibliotecarios, Científicos de la Información e Instituciones, la FEBAP. Reconocimientos justos a un verdadero guardián de la memoria, un gran protector, impulsor
constructor y promotor de bibliotecas, centros de documentación e información. Es un lugar de encuentro del conocimiento del usuario. Se ha transformado, se transformó de las tabletas de arcilla al papiro, y después del papiro al papel, y después del papel vinieron las microfichas, los microfilms. Hay una serie de cosas tecnológicas. Lo importante no está en la forma, sino está en el contenido. Su casa, la Universidad Nacional Autónoma de México, no ha dejado de distinguir su notable trayectoria y servicios a la institución y a la nación. En 2010 fue reconocido como investigador emérito de la máxima casa de estudios. Creo que en esto la universidad puede jugar y debe jugar un papel importante como la conciencia de la nación, conciencia en el más amplio de los sentidos, la conciencia tecnológica, la conciencia médica, la conciencia de todo, de qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, pensando en lo que nos ha dado origen, que es la sociedad mexicana, ¿no?